gusto, un placer saludarles a través de Somos Vida Podcast. Ya estamos, pastor, de regreso con esta emisión, con un episodio más, y el título del día de hoy, algo muy interesante, una pregunta: ¿Jesús puede cambiar mi vida? Mucha gente nos puede preguntar, o quizás en alguna ocasión podemos decir: ¿será cierto lo que dicen los pastores? ¿Será cierto lo que dicen los predicadores? ¿Será cierto cuando veo un podcast, un testimonio de personas que tenían una vida así, que eran asá, y ahora han cambiado verdaderamente? Bueno, pues queremos hoy a través de este podcast decirte sí, rotundamente sí. El Señor Jesucristo puede cambiar. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder, porque tiene la autoridad. Y dirás tú, bueno, también ha habido momentos en los que he conocido gente que no cambian. El hecho de que no cambie la gente no es porque Jesús no quiera. Ahorita lo vamos a predicar, pastor, así que les doy la más cordial de las bienvenidas, y me acompaña el pastor Eric García de la Iglesia Odre Nuevo. Mi nombre, Alberto Velázquez, pastor de la Iglesia Odre Nuevo. Pastor, un gusto saludarte y qué bendición poder estar nuevamente en este podcast. Gracias, amados, por seguirnos, por estarnos viendo. Y pues qué interesante, pastor, qué interesante la pregunta y el título. Yo creo que nosotros como creyentes en su momento nos lo llegamos a hacer, ¿no? Yo me lo llegué a hacer. Yo me acuerdo que cuando no estaba en la iglesia, cuando todavía estaba, por así decirlo, en mi carne, me hice esta pregunta: ¿realmente Cristo cambia vidas? ¿Realmente Cristo cambiará mi vida? Y pues tú dijiste la respuesta: sí, realmente Dios cambia vidas. Y a veces, ¿verdad?, puede suceder que veamos que a lo mejor hay personas que dicen: es que a mí no me han cambiado. Bueno, no es porque Cristo no quiera, simplemente hay que poner en práctica algunos pasos que vamos a estar viendo. Así y pastor, pues ¿qué te parece si empezamos? Bueno, pues vamos a comenzar precisamente con lo que hoy la palabra de Dios nos quiere revelar. Amén. Y lo que hoy nos quiere revelar es precisamente lo que Jesús dice: vengan a mí los que estén cansados, que yo les daré alivio, yo les daré reposo, conmigo caminarán de manera diferente. Estoy parafraseando el evangelio, pero es esto, es una promesa que Dios va a cumplir. Amén. Si Jesús dice que Él puede hacerlo, aquí hay algo importante: vamos a creerle que lo puede hacer, porque también llegamos al evangelio donde Jesús no pudo hacer un milagro, pero no fue porque haya perdido la autoridad. Es como decir: ah, caray, pues llegó la kriptonita y le quitó el poder como a Superman, ¿verdad? Claro que no. Nuestro Señor Jesucristo nunca se le ha ido el poder, porque Amén. lo recibió de una vez y para toda la vida, para la eternidad. ¿Por qué a veces Jesús no transforma personas? Bueno, porque la persona ni siquiera está interesada en cambiar. Hay personas, pastor, que no estamos interesados en un cambio en nuestras vidas. Nosotros los invitamos a la iglesia, nosotros les decimos: mira, la iglesia es un lugar en el que se presenta y se modela el Señor Jesucristo, y es cambio, hay mucho testimonio, y la gente ni siquiera viene. Entonces, ¿cómo puedes cambiar si no estás dispuesto a cambiar? Es como aquello que dicen los expertos: conocimiento que no se pone en práctica de nada sirve. Y entonces es una pequeña herramienta la que nosotros podemos usar como apalancamiento para decir: creo, Señor, yo sí creo Amén. que tú me puedes cambiar. Amén, amén. ¿Por qué? Porque nosotros lo vivimos, porque yo siempre me hago preguntas, pastor. Yo vengo de una idea después de las adicciones, después de todo, estudié leyes se le llama ciencias de las leyes del éxito, y esto te invita a que tomes posición de tus emociones, de tus pensamientos, que todo lo que pienses lo puedes lograr. Muchos estudios, hay una infinidad de libros, y bueno, pues la verdad me metí muy a profundidad en ello, y cuando me empezaron a modelar a Jesús, esto estaba en mi vida, un pensamiento en el que yo decía: Cristo no existe, es un invento, es una religiosidad para manipular, para agarrar mentes débiles y quitarles todo y hacerles esto y hacerles lo otro. Ese era un pensamiento que yo tenía, y cuando te digo que era un pensamiento que yo tenía, era algo completamente arraigado. Y hoy les puedo decir: Cristo me cambió la vida. Amén. Qué bendición, me pastor. transformó. Qué glorioso. Hoy predico la palabra de Dios. Hoy no puedo decir: yo tomo posesión de mi mente y hago lo que quiero. No. Hoy me muevo en la voluntad de Dios, y si Dios quiere, esto va a suceder, porque al final sé que solo se cumplen sus planes. Amén. Y ya no estoy afanado en: tengo que hacerlo, lo debo de hacer. No. Entonces surge como una especie de abandono, pero al final no es tanto el declarar, sino el pensar seriamente: yo sí creo que Cristo es agente de cambio. Amén. Pues de hecho en la palabra encontramos versículos o versos como: lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y a veces decimos: es imposible cambiar. O hay comentarios que dicen: ay, es que es imposible que Dios te cambie, mijo. Tú vas a morir así. Ni hombre. volviendo a No te nacer. cambió tu mamá. Ven, o sea, dicen cosas bien fuertes. Y dices tú: no, o sea, si vamos a la Biblia, dice que lo que es imposible para el hombre, o sea, lo que es imposible para usted, para Dios es posible. Amén, Y amén. lo que es imposible para mí, porque a veces nosotros entramos en duda, pastor. Y yo quiero compartir esto, de que yo creo que la desesperación, pastor, es un enemigo
muy fuerte cuando hablamos del cambio, porque las personas piensan que el cambio va a llegar de la noche a la mañana. Hablando que Dios es soberano, si Él quiere cambiar tu vida, así lo hará, porque es Dios. Claro. Pero hay que entender que el cambio es un proceso, pastor. Por ejemplo, mira, cuando vemos el metal, cómo se forma o cómo se sacan las perlas o todos estos materiales hermosos, el oro, vemos que al principio es una piedra fea, o sea, rasposa. Entran en un proceso de cambio. Lleva su tiempo limpiar, purificar lo que es la piedra para que nos dé el metal, la plata o el oro, ¿no? Y luego entra en fuego y luego es un proceso. Así yo creo que es el cambio en Cristo Jesús. Sin duda alguna, pastor. A veces pensamos que rápido. Yo cuando entré al cristianismo, yo a veces me decepcionaba y decía, bueno, pues ¿dónde está el cambio, hombre? Pero cuando entendí que es un proceso, pastor, y que también requiere de disposición, como dices tú, de creer que Dios nos va a cambiar, y también entendí que es por la palabra, porque la palabra cuando tú empiezas a leerla, empieza el proceso. Poco a poco el Señor te va purificando, te va cambiando, lleva su proceso. Y cuando ves esos meses o ese año de estar confiando en Dios, ahí es cuando empiezas a notar un cambio en tu vida. Así que sí, amado, sí, realmente Dios cambia tu vida, pero debes de entender que es un día a la vez, paso a paso. Tienes que dedicarle tiempo a Dios, decirle, Señor, ok, creo en ti, vamos a hacer ese cambio en mi vida. Pero también es disposición, porque si nos cerramos, pastor, por desesperación o porque creemos más lo que dice la gente o lo que tú piensas de ti, pues no va a llegar el cambio, pastor. Te vas a cerrar, vas a decir, es que es imposible, no va a poder, no se va a dejar. Pero yo admiro mucho a la gente que da testimonio como tu vida es un testimonio del cambio, como tú siendo drogadicto nos demuestras hoy que sí se puede, que es cuestión de creer y confiar en Dios y un proceso, ¿no? O sea, un tiempo, que Dios entre en nuestra vida y empiece a restaurarnos. Pero al final de cuentas, si tú dedicas el tiempo y estás dispuesto, de esa piedra que está maltratada y fea, saldrá un oro, ¿no? Saldrá una plata, algo hermoso, y es ahí donde vemos el poder de Dios, donde dices, wow, o sea, realmente sí hay un cambio en Cristo. Verdaderamente lo hay, y la palabra de Dios es muy eficaz en estarnos mostrando ese cambio, ese impacto. Amén. Que dice uno, wow, o sea, yo nunca pensé que fueras a cambiar. Ahorita hablabas de mi adicción a las drogas y vaya, te soy honesto, al principio dije, yo nací para hacer esto, o sea, yo me estoy consumiendo en las drogas y ni modo, o sea, ya me tocó Ese perder. va a ser tu vida. Esa es mi vida. Y muchas personas lo aceptaban, incluso familia que no está en adicciones decían, bueno, pues ni modo, ya resígnate a Así perder. nació Alberto. Pero llegó un momento en el que sin duda alguna, pastor, y hoy lo creo y lo digo con el corazón en la mano, hubo personas que oraron por mí. Hubo personas que no se cansaron de rogarle al Padre, de decir, sana a este joven porque tiene una vida por delante, sana a esta persona. Y quizás no los conozco, porque quizás nunca tendré la oportunidad de decir, gracias por orar por mí. Pero hoy que me congrego en una iglesia, sé cuánto oramos por los adictos, sé cuánto oramos por aquellas personas que tienen problemas en otros campos, y sé que Dios, sin decirnos, actúa. Porque cuántas veces llegan las personas y nos dicen, fíjese que yo nací en iglesia, pero de repente llegué con tanta alegría, aquí estoy en la iglesia, y crecen mucho, pastor. Entonces, ¿eso qué es? Pues es el efecto de la oración, es todo lo que se hizo previamente, y Dios no nos va a decir, ya te escuché, aquí está el fruto de tu oración. No, porque Él es Dios. Y hay algo que me gusta mucho y quiero compartirlo, es cuando Nicodemo llegó de noche buscando a Cristo Jesús, hablando precisamente de eso. Nicodemo tenía un sistema religioso en su mente. Dice la palabra de Dios que Nicodemo era líder del grupo fariseo, o sea, era una persona que tenía a cargo varios maestros, y él mismo dice, sabemos. O sea, él hablaba en plural, él hablaba en que somos un grupo muy numeroso y sabemos que vienes de parte de Dios, pero ¿cómo es posible que hagas esos milagros, que hagas esas cosas tan hermosas? Y Jesús nos invita a través del Evangelio en este contexto y le dice a Nicodemo, en verdad te digo. Y dicen que cuando Jesús hablaba dos veces en verdad, es así como atención, mucha atención, porque viene la palabra de vida. Y entonces le dice, en verdad te digo, si no naces de nuevo. Y ahí es donde nos perdemos, porque el mismo Nicodemo dice, pero ¿cómo puedo entrar al vientre de mi madre ya siendo viejo? Y Jesús dice, ¿es en serio? Siendo maestro no entiendes. Y el punto ¿cuál es? Que cuando una persona nace, no nace por su propio esfuerzo, pastor. Nosotros no nacimos porque el doctor nos motivó a nacer. O nosotros pujamos. Échele ganas, mijo, ya viene. Sí. Pújele. No presione tanto a su madre. No, era al revés. Era, señora, échele ganas porque el niño ya viene. Sí. Échele fuerza. Y cuando nacimos,
nosotros ni siquiera nos enteramos. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es permitirle el tiempo perfecto a Dios en nuestras vidas. Acérquese a la iglesia, acércate a esta información tan valiosa y te aseguro que vas a ser como muchos de nosotros, un testimonio vivo de cómo Cristo transformó tu vida. Y ¿sabes qué es lo hermoso? Que esos testimonios nunca paran. Amén. Siempre se dicen aquí, se dicen allá, y la gente se impacta de tal manera que luego decimos, Jesús puede cambiar verdaderamente mi vida. Y podemos decir, pues pregúntale a él que no creía en Dios, pregúntale a él que no estaba enterado de que había un Dios que lo amaba, pregúntale a aquella persona que se arrastró en el fango durante 13, 15 años y hoy predica la palabra de Dios y hoy tiene una familia que está en libertad. Entonces, qué bendición y qué bueno que se hagan esa pregunta, porque la respuesta es un rotundo sí. Cristo cambia tu vida. Amén. Pero sabes, Aleluya. Me encantó mucho lo que dijiste, pastor. En la iglesia, ¿no? Porque cuando estamos nosotros en el mundo, digo, sin ofender, o sea, yo sé que todos vivimos en este mundo, ¿verdad? Todos trabajamos y vivimos, pero si tú buscas un cambio en el mundo, vas a toparte con respuestas negativas, y lo voy a decir, sí pasa. Claro. En el mundo tú ves que la gente no cambia porque pues siguen viviendo, ¿no? En el pecado o en sus pensamientos erróneos, y ahí no vas a ver este cambio. Pero cuando llegas a la iglesia, yo en la iglesia yo vi mucho testimonio y eso me ayudó mucho, porque yo veía personas que habían pasado por lo que yo estaba pasando y dije, wow, o sea, si Dios ayudó a esta persona, pues también a mí. Si esta persona pudo cambiar en Cristo, Amén, pues yo amén. también. ¿En dónde? En la iglesia. Dice Pablo, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y me gustó mucho porque dice, no en el mundo, no te adaptes al mundo, o sea, no vayas al mundo. Mejor deja que tu mente sea renovada en Dios, en Cristo, Amén. para que veas cuál es su voluntad. ¿Y sabes quién dijo esto? Pablo. Y yo pienso en Pablo, pastor. Pablo perseguía cristianos. Pablo era un romano. Era no cualquier romano, cualquier soldado. No, él tenía un rango fuerte. Y vemos cómo Cristo encuentra a Pablo. No Pablo buscó a Cristo, ¿eh? No fue Pablo quien buscó a Jesús y buscó. No, fue Jesús quien se le puso en medio de su camino, de su vida. Y le dijo, hey, hay algo grande para ti. Y lo cambió, pastor, en un instante. Entonces, si cambió a Pablo, que mataba a cristianos, que perseguía a cristianos, que tenía una mentalidad completamente distinta, romana, pues ¿por qué no me va a cambiar a mí, no? Amén. O sea, entonces, me ayudó mucho centrarme en esto, pastor. Y yo quiero hoy romper con toda esa barrera o ese pensamiento de que no podemos cambiar. Hoy me gustaría, pastor, romper con ese pensamiento. He visto cómo la palabra de Dios cambia drogadictos a gente buena. He visto cómo la palabra de Dios cambia matrimonios que están al punto del colapso y ahora son matrimonios que sirven a Dios. He visto cómo la palabra de Dios, pastor, cambia a los jóvenes y ahora los convierte en servidores fieles. He visto que la palabra de Dios cambia vidas. Entonces sí, Jesús cambia vidas, cambia corazones. Somos testigos de ello, pero yo creo que necesitamos un acercamiento. Es lo que yo pienso. Definitivamente necesitamos acercarnos para entenderlo, porque muchas veces le estorbamos. O sea, Sí. a veces pensamos que vamos a cambiar por nuestra fuerza y volvemos. Si checa el testimonio, tu testimonio, pastor, la gente que nos escucha ahorita o nos mira a través de este podcast, si puede entrar a la palabra de Dios y leer la historia de Pablo. O sea, él no cambió porque él hizo un esfuerzo, Exacto. porque él se dedicó, porque él no. Fue el poder, fue la autoridad y la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú te congregas en una iglesia, cuando tú entras, te voy a decir algo que suena raro. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Solamente estar dispuesto. Solamente estar en esa necesidad de decir, quiero un cambio. Es más, es necesario ya en mi vida un cambio. ¿Por qué? Porque me estoy echando a perder. Ahorita en la mañana leíamos un estudio que tenemos aquí en nuestra iglesia Odre Nuevo y que dice, lo que no cambia se muere, se echa a perder. Entonces usted que no está cambiando, que sigue con la misma mentalidad, con las mismas actitudes, se está muriendo sin darse cuenta y eso es totalmente lamentable y es triste. Entonces la respuesta a todo esto es, sí puedes cambiar y no le estorbes al Señor. No tienes que, sí, porque dejarte muchas ayudar. veces... Ahorita lo decías, Pablo el apóstol ni se enteró, ni siquiera sabía que caminando a Damasco se iba a encontrar con la conversión. Así es. Es decir, nació de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, vas a nacer de nuevo. Y no nos perdamos porque Nicodemo se hizo un discípulo del Señor. Amén. Ciertamente detrás de bambalinas él empezó a trabajar así como en backstage, ¿no? Así donde que no se vea, pero vamos a trabajar, y financió mucho el reino de Dios para el bien de los que hoy estamos, después de tantos años leyendo los evangelios,
evangelios, estando escuchando la palabra. Así que hoy, cerrando ya este podcast porque se nos terminó lamentablemente el tiempo, hoy queremos decirle a toda la gente, sí, verdaderamente Cristo cambia. Si hoy tú tienes esa pregunta y la puedes hacer o la has hecho, ¿será cierto que Cristo puede cambiar mi vida? Rotundamente sí. Ahora, ¿cómo le tengo que hacer? Bueno, pues escucha el podcast para que de aquí saques lo que estuvimos hablando. Es nacer de nuevo, es no tratar de estorbarle al Señor, es tener ese nivel de deseo de creer que Cristo lo puede hacer, porque verdaderamente lo puede hacer, pastor. Y yo creo que Nicodemo venía con esa mentalidad religiosa de qué tengo que hacer para ser salvo. Estaban ¿no? acostumbrados porque a hacer. están acostumbrados a sacrificios, Hacer y al hacer, antiguo pacto, no están acostumbrados a hacer cosas y Jesús vino a romper eso. Entonces, amado, si tú ahorita te estás preguntando qué debo de hacer, yo te invito a que te congregues en una iglesia. Ahí te seguirán diciendo, ahorita se nos fue el tiempo, son temas muy hermosos, pero ahorita como que te dijimos lo rápido, o sea, lo básico, ¿no? Pero si quieres seguir conociendo qué tienes que hacer, ve a una iglesia, congrégate y te aseguro que ahí vas a encontrar el mensaje de vida. Ahora, me encanta que Cristo no viene a poner reglas o a cobrarnos por la salvación, ¿no? Él ya se entregó. Yo siempre he dicho, pastor, que la iglesia o la vida en Cristo es como un tobogán. Yo sí lo veo. ¿Un tobogán? Sí, un tobogán. Sí, te has ido a las albercas. Sí. En un tobogán tú debes de aventarte y soltarte y disfrutar. Disfrutas de la experiencia y llegas hasta abajo al destino, ¿no? Y sales bien contento. Y, qué padre. Pero he visto gente que se esfuerza. En un tobogán, fíjate, se esfuerzan y van así. ¿Y sabes qué pasa? Se quedan atorados en la mitad y no llegan. O se lastiman. Y llega otro por atrás y le da un fregazo. ¡Pum! Se lo lleva. Un golpe. Eso pasa cuando tú no te dejas guiar por Dios. Si no te dejas guiar, terminas estancado o pierdes el vuelo y te quedas ahí. Dices, ¿por qué yo no llegué y otros sí? Disfruta. Se trata de disfrutar. Cristo es disfrutarse. Si quieres un cambio en tu vida, deja que el Señor venga, no pongas fuerza, deja que el Señor actúe en su tiempo y te aseguro que te llevará al destino. Así hemos terminado este podcast. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por estarnos visitando, por darle like a esta transmisión. Y si puede compartirlo, bueno, pues se lo agradeceríamos mucho. Un placer saludarle. Mi nombre es Alberto Velázquez, pastor de la iglesia Odre Nuevo, y pues se despide también el pastor Eric García de la iglesia Odre Nuevo. Y gracias, amados, por estarnos siguiendo en las redes, en Instagram, Facebook, recordándote que si quieres aprender más de nosotros o saber dónde está la iglesia Odre Nuevo de Hidalgo del Parral y quieres congregarte, pues visítanos en Facebook como Iglesia Odre Nuevo Parral y ahí encontrarás información. Dios te bendiga, te guarde y te muestre favor.